sí, atención, porque cuando usted va al baño, después de dar del cuerpo, ha notado que cuando se limpia hay como gotitas de sangre, color rojo intenso en la taza del baño y usted se preocupa y dice, no, tal vez sea la hemorroide, o una fisura, o también podría ser un problema de fondo, que es justamente lo que vamos a abordar hoy de la mano de la proctóloga, la doctora Lorna Castro. Muy buenos días, doctora, y gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Justamente con ese encuadre que estaba haciendo, doctora, a veces vemos esas gotitas de sangre en el papel higiénico, en la ropa interior, en el inodoro, y nos alertamos. ¿Qué puede esconder eso más allá de una hemorroide? En realidad, la presencia de sangrado a la hora de ir al baño a dar del cuerpo, en realidad nunca puede ser considerado como un síntoma normal. Realmente siempre va a ser puede venir acompañado de coágulos o inclusive venir mezclada con las heces. Doctora, ¿hay algo que el paciente sienta, además de la manifestación específica del sangrado? Y notan que el papel higiénico se mancha con sangre o que la taza del inodoro se tiñe de rojo, porque muchas veces el sangrado por vía rectal no presenta dolor, a excepción de enfermedades como la fisura que es una heridita en la entrada del ano, o una hemorroide externa que se hace un coagulito en su interior, que eso es realmente doloroso. Caso contrario, no tenemos mayor manifestación que el sangrado en sí, y por tanto, si el sangrado es muy importante, el paciente puede tornarse pálido, puede sentirse mareado, inclusive se puede desmayar. Pero entonces no siente nada la persona más allá de ver la manifestación de la sangre. Entonces, la mayoría de las veces no, solamente el sangrado. Doctora, ¿y qué enfermedad de fondo podría esconder este sangrado? Eso es una de las cosas a las cuales yo quería hacer énfasis, porque no es infrecuente que los pacientes pasen meses e incluso años sangrando y que lo consideren como normal o se autodiagnostiquen una hemorroide. Un sangrado por vía rectal es algo de cuidado y hay que prestarle atención. De ahí la importancia que hay que investigar un poco, examinar al paciente, porque no es lo mismo tener un sangrado en una paciente de 30 años a una paciente de 70 o con antecedentes de cáncer. Entonces, en un sangrado a la hora de ir al baño puede estar reflejada una enfermedad tan grave como cáncer de colon, cáncer de recto, enfermedad inflamatoria intestinal, si es un paciente mayor divertículos, y las cosas benignas como es una fisura, una fístula y las hemorroides como tal. Doctora, ¿y cómo lo distinguimos? Porque tal vez uno dice, no, es la hemorroide que seguro se me abrió un poquito. O sea, ¿cómo distinguimos que sea de una hemorroide o algo? Consulta médica, porque es en la historia que nosotros obtenemos del paciente, conversando con el paciente, preguntándole qué ha sentido anteriormente, en donde uno enfoca y canaliza y determina qué es la posibilidad más probable de acuerdo a los síntomas que el paciente ha tenido, aparte de su sangrado. Doctora, por ejemplo, la persona que es estreñida, que siempre le cuesta dar del cuerpo, ¿sería más susceptible a un sangrado de este tipo? Depende de la sospecha que tengamos, ¿verdad? Porque obviamente un paciente o una paciente estreñida, pues obviamente a la hora de ir al baño a dar del cuerpo, pues sus heces van a ser más duras, nos puede romper, entonces puede predisponer a que se forme una fisura, puede predisponer también a que padezca más de hemorroides, y también en pacientes ya mayores también predisponemos a la presencia de divertículos y por lo tanto una complicación asociada a estos divertículos como es el sangrado. Doctora, usted hablaba de que si aparece sangrado es mejor consultar. ¿Qué exámenes podría, verdad, recurrir la persona que está sangrando como de esta manera y que está preocupada? Eso es un pilar fundamental. Primero, consultar. Realmente darse cuenta que a la hora de sangrar al dar del cuerpo no es normal. Entonces es importante ir donde el médico, que haga una adecuada exploración del paciente. En ese momento uno determina si manda exámenes de laboratorio, exámenes de imágenes, y en este síntoma en particular es muy importante la realización de una colonoscopía. ¿Qué es una colonoscopía? La colonoscopía es un estudio en el cual el paciente está dormido y se introduce una cámara dentro del intestino de ese tejido para mandarlo a biopsiar
hacer y de esa forma llegar a un diagnóstico. Doctora, cuando hablamos de hemorroides, ¿qué puede predisponer a una persona o qué hábitos o incluso no sé si se heredan? ¿Qué es lo que producen las hemorroides? De hecho, las hemorroides son muy frecuentes, muy frecuentes. En nosotras las mujeres son más frecuentes por el embarazo, en pacientes que pasan mucho tiempo o que su trabajo implica que tengan que pasar mucho tiempo de pie o sentados o que impliquen realizar grandes esfuerzos que aumenten la presión dentro del abdomen. Todas estas cosas, bueno, y el estreñimiento que mencionábamos también anteriormente, son posibles causas de que una persona pueda padecer de hemorroides en algún momento. De ahí la importancia de favorecer el adecuado tránsito del intestino y con ello tener una adecuada dieta rica en fibra, mucho líquido, hacer ejercicio y de esa forma por lo menos aliviamos la parte que no se puede ni sentar. ¿Qué más podría ser, doctor? Hay varias cosas, o sea, siempre, primero tenemos que tener claro que la causa de los síntomas es una hemorroide, porque muchas veces toda enfermedad o molestia que tengamos a nivel anal, decimos inmediatamente hemorroides, nos autodiagnosticamos y eso es lo que está errado, porque yo he tenido pacientes que tienen años de estar en su casa con molestias, porque asume que es una hemorroide y cuando llega a la consulta lo que tiene es algo tan serio como un cáncer de recto. Entonces es muy importante que el paciente, si tiene molestias, consulte, pregunte. Ya una vez que se confirma el diagnóstico, dependiendo de las características de la hemorroide, si son internas, si son externas, qué tan grandes son, así son las recomendaciones que uno le da al paciente. Cosas fundamentales, la dieta. Las modificaciones en el estilo de vida son fundamentales. El paciente con solamente regularizar sus tiempos de comida, incrementar la cantidad de fibra en la ingesta, lo que hace es que favorece un adecuado tránsito, la consistencia de las heces mejora y por lo tanto a la hora de ir al baño no tiene que hacer tanto esfuerzo y o sea, es como asegurarnos asegurarnos la salud del intestino como tal. Muy bien, doctora Lorna Castro, proctóloga, le agradecemos mucho su tiempo y sus valiosas recomendaciones. Itinerante de réplicas de algunas de las obras más famosas de este museo. Caminar por el Paseo de los Estudiantes o Barrio Chino como se le conoce es casi como pasar por el Museo del Prado. Algunas de las obras más importantes de este museo se exponen en el centro de San José. La selección de obras es realmente magistral, es las joyas de la colección del Museo del Prado.